madre. En uno de mis recitos ya hablo de eso. La escuela estaba debajo, bueno, cuando estabas en la barandilla de la calle Real, que vivía el tío Domene, los Anayas y el tío José de la Roca, había una barandilla allí y por allí se bajaba un poco, ya era el barrio hondo y la escuela estaba allí, cerca, enfrente de la barandilla. Y pues cuando yo empecé a ir a la escuela, pues había tres maestras, doña Paquita, que estaba con los pequeños, doña Araceli, que estaba con los medianos, y doña Paca, que era ya los mayores. Entonces sería en 1920, 19, 21. Bueno, debía yo tener 4 años. Hasta no sé 24. Cuando empecé la escuela. Pues 18 pues. Era sí. muy pequeñina. Pero también había un maestro, ¿no? Y el maestro de los niños, que estaba en el mismo edificio, pero aparte. Y que era... Aparte, que era el marido de doña Paca, don Manuel Molina. Vale. Que parece ser también que había un parentesco con la Mamachón. Resulta que esa escuela, pues daba a la Ramblilla, en la Cuesta del Olivar enfrente. Y como en el barrio hondo, es por eso que es hondo, resulta que las casas entrabas a plano y bajabas. O entrabas abajo y subías, depende. La escuela estaba muy bien. Había sus bancos, su pizarra y unas ventanales muy grandes de cristal con rejas, porque esa daba, la planta baja daba a la Ramblilla. Pero había unos árboles que eran preciosos, te distraían mucho los árboles. Durante la clase. Claro, mirabas y te reñían, a veces te decían, niña, voilà. Pero eran muy majas. Doña Paquita era suave, ¿verdad? Y luego pasamos a doña Araceli. Y ahí pues los árboles aún se veían mejor. Se veía más la copa, pues más te distraías. Pero ella era tan severa que decía, si nos pillaba mirando, ¡ale, al cuarto oscuro! Es como en esos, lo llamaban bodegas. Y era una pieza, pues con la puerta cerrada a llave, pero negra, y te pasabas un rato muy malo. Yo una vez fui, pero no fui más, porque ya hacía cuidado. Y allí pues pasé a lo mejor 2 años o 3. Bueno, cuando me subieron arriba, yo tendría, no sé si tenía 9 años, tendría 8 años. Y porque doña Paca tenía varias sesiones. Las chiquillas que estaban un poco adelantadas en la primera te las subían arriba y te ponían aparte. Y estaba allí Encarnica Pérez, la madre de Néstor. La madre de Néstor, Enriqueta Domene, que la llamábamos Kika, Mariquita de la Agustina, María Arnedos y yo. Éramos las 4, había otras 4 más porque era una sesión de 8. Y después había las grandes, ya mayores. Y en el otro lado, don Manuel. Y por cierto, que a veces tenía problemas porque él venía y decía que no estaba de acuerdo con la instrucción que daba. Era un poco así, venía a distraernos con algún caramelo o alguna historia o así. ¿Y le reñía a su mujer? Y su ¿no? mujer le decía, no delante, pero después yo sé que tenía sus... Bueno, doña Paca tenía un buen método, yo creo, para leer, porque tenía una grande mesa que tenías que pasar por delante de la mesa para bajar a las escuelas de abajo. Y era una gran mesa que le servía de despacho. Y una pizarra grande detrás. Y toda la mesa con sus cosas, sus libros y esto. Y nos ponía alrededor de la mesa. Y decía, la lectura de hoy es La Perla o La Flora. Teníamos 2 libros. Y decía, bueno, empieza a tal página. Y empezabas a leer. Y tenía el ese de, cuando menos te lo esperaba, sigue tú. Cambiaba de niña. De niña. Y tenías que seguir la lectura, porque si, por ejemplo, te decía sigue tú y no habías leído, menudo compromiso, castigado. Y yo creo que era un buen método, porque yo allí aprendí a leer enseguida. Bien, correcto. Cuando me fui allí,
Yo ya sabía leer porque mi madre, como leía tanto, siempre nos hacía leer jóvenes. La cartilla, todo eso. Íbamos a la escuela y ya sabíamos leer. ¿Y qué castigo tenía Y el ella? castigo, pues, entonces era la palmeta, ¿sabes? Tenías miedo a una palmeta que era de madera, con una especie de rabo, o sea que ya la hacían express. Y te daban palmetazos, pero... ¿A dónde? ¿En la mano? A ver, la mano, enseña. claro. Extendían la mano y según el ese que tenías te daban 1 o 2. Y luego se quedaba la mano dormida, ¿verdad? Y doña Paquita no pegaba. Ella te ponía arrodillada, no te dejaba mucho rato, pero te ponía arrodillada delante de la puerta que daba a la calle y te ponía con los brazos así extendidos en cruz y un libro en cada mano. Vale. Y tenías que soportarlo, no mucho rato, pero lo soportabas. Pero mira, era agradable de estar porque teníamos esa amistad, salíamos de la escuela como jenquerios. Sí, me contaste que muchas veces, en vez de ir directamente de la Placeta del Pilar por el barrio Hondo a la escuela, pasabais por el Cantillo. Sí, yo podía haber ido, por ejemplo, por abajo, por subir por la cuesta del castillo, a lo mejor más cerca. Pero yo subí arriba por el Cantillo y cogía la calle Real. En la esquina estaba la tienda de los Pancheras y allí había un loro, una jaula grande, y cuando decía bueno estaba el loro afuera y nos quedábamos todas con la boca abierta. Lorito, ¿a cómo dan la sal? ¡Ah, real! ¡Ah, real! No sabía, a lo mejor decía otras cosas, pero a nosotros no nos decía más que eso. Pero eran unos colores preciosos. Y luego pues nos íbamos contentas a la escuela. Voilà. Y por cierto que luego me acuerdo también, que doña Paquita perdió a alguien de su familia y llevaba un luto riguroso, como era y se ponían un manto como una gasa cubierta hasta abajo y se ponían en un taburete pequeño que tenía para que nosotros le dijéramos si estaba bien. Y la acompañábamos a su casa, era un honor. Si doña Paca decía, "Ale, venir, niñas". ¿Te acuerdas dónde vivía? Pues vivía en la calle Real, sabes que había una bajada. Había una botica allí, que era de don Jesús de la Botica. Entonces, no, pero yendo para la iglesia. Yendo para la iglesia. Donde había el bar a la derecha. Y donde estaba la casa de la señora Matilde, la madre de Juanico de Anselmo. Sí. Porque esas eran sobrinas de mi abuela. Cerca después del bar de Bernardo, ¿no? ¿Del qué? Del bar de Bernardo. El bar de Bernardo estuvo en la casa que era de la señora Matilde. Sí. Pero la casa de don Manuel Molina estaba al lado. Sí, bueno, la conozco. Bueno, porque yo era muy amigo de la otra hija, María Molina. Pues allí la dejábamos y ya nos íbamos para casa. Vale. Encarna ya se había salido de la escuela, debió de salir a los 14 años, o quizás un poco antes, porque antes de ir a la escuela primero ayudaba a Juan a las cabras y todo eso. Luego se iba a la escuela y luego la pusieron a aprender a coser pantalones, ¿sabes? Con Carmina. Con la familia Correia, ¿no? Pues sí, era una sobrina de doña Carmen Corella, que estaba casada con un hombre que tenía un almacén enfrente de tejidos y él era sastre también. Y o sea que vendía los tejidos y su mujer hacía las costuras. Bueno, entonces a Rogelio. Y Rogelio...